por Jefferson Camacho. Los hechos relevantes del caso de los 4 niños de las Malvinas. El caso de las Malvinas se refiere a una desaparición forzosa de un asesinato de 3 adolescentes, quienes fueron los niños Josué, Ismael, Steven, Nehemías, de edad de 11, 15 años, en la ciudad de Guayaquil. Este caso sucedió en el año 2024, donde los menores fueron detenidos por militares y sus cuerpos se encontraron totalmente calcinados, luego de aparecieron días después. La detención fue el 8 de diciembre del 2024, donde los 4 niños fueron interceptados y subidos una camioneta de una patrulla de las Fuerzas Armadas de un operativo de seguridad en el sector popular Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Fueron detenidos y fueron señalados por un presunto robo. Luego de este hallazgo, existió la desaparición forzosa en diciembre del 2024 tras días de angustia por parte de sus padres y llamadas desesperadas. Un niño logró comunicarse con su madre. El 24 de diciembre del 24, los cuerpos de los menores fueron hallados sin vida y con signos de tortura dentro de la base militar de Taura Naranjal. Cabe mencionar que la justicia en el Ecuador dictaminó la sentencia condenatoria a los 16 militares que fueron declarados culpables por el delito de la desaparición forzosa, recibiendo las penas superiores a mayor de 34 años de prisión, siendo los autores materiales de este caso. Cabe mencionar, dentro de la resolución histórica por parte de la Corte Constitucional, estableció la decisión de forma trascendental por parte de la Corte Constitucional, otorgando un habeas corpus instructivo ante el máximo tribunal, declarado la desaparición de los menores. Identificar de los hechos jurídicamente relevantes del caso. Dentro de este caso de las Malvinas en el Ecuador se centra que existió una detención ilegal de los 4 menores de edad, donde existió la detención arbitraria, que fue el 8 de diciembre del 2024, en la ubicación en el sector Las Malvinas, al sur de Guayaquil. En este caso, una patrulla de militares interceptó a los menores de edad, los subió a los vehículos, quienes fueron los adolescentes menores de edad, Josué, Ismael y Steven, señalado por presunto delito de robo. Determine el tipo penal aplicable, justificando conforme normativa 84 del COI del caso de las Malvinas. En el ámbito penal, la tipificación que se justifica bajo la norma se establece en su artículo 84 del COI la conducta que fue cometida por los agentes de Estado miembro de las Fuerzas Armadas, donde los afectados fueron sometidos a una detención de forma arbitraria, ya que se negó la información de su paradero de los familiares, impidiendo el ejercicio de las garantías constitucionales, en este caso el bien jurídico, enmarca los delitos contra la humanidad. Los elementos objetivos tipo penal. Sujeto activo. En este caso, el sujeto activo son los autores y coautores de donde se sentenció las fuerzas militares inicialmente, los 16 militares quienes fueron los procesados. Conducta. Consiste en la privación de la libertad a la persona ante la falta de información negativa, en reconocer dicha privación del paradero de la víctima. Sujeto pasivo. Las víctimas
directas que se trataban dentro de este caso a los 4 menores de edad, Josué, Manuel, Ismael y Nehemías. Los elementos subjetivos tipo penal, la conducta del dolo, incluye el conocimiento y la voluntad del momento de cometer el acto ilícito y privar a la libertad de los menores. La decisión del habeas corpus, en este caso, el 5 de marzo del 2026, y la Corte Constitucional emitió la sentencia histórica otorgando habeas corpus de forma instructiva a la desaparición forzosa de los 4 menores del caso de las Malvinas. La decisión concluyó que los niños fueron privados de su libertad de forma ilegal y de forma arbitraria por los elementos de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se ordena la reparación integral de las víctimas. La Corte determinó el estado de no proporcionar información inmediata de forma convincente sobre el paradero de los menores de edad. La formulación de cargos, en este caso, se refiere a la desaparición forzada en el caso de hacinamiento de los 3 adolescentes del sector de las Malvinas en la ciudad de Guayaquil el 8 de diciembre del 2024. En este proceso, donde Fiscalía General del Estado formuló todos los cargos contra 17 miembros de las Fuerzas Armadas por el delito de desaparición. La Amnistía Internacional del caso de las Malvinas. En el caso de las Malvinas, se refiere a la detención ilegal, a la tortura, a la desaparición forzada de la Amnistía Internacional ha seguido cerca de este caso, este suceso, documentándolo como parte de gravedad a consecuencias políticas ante la falta de seguridad que vive el país en el Ecuador. Asimismo, los hechos de los menores fueron interceptados y detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas, donde incluso fueron encontrados en la base militar en Taura los menores de edad y tenían signos de tortura y violencia. Conclusiones del caso de las Malvinas. Luego de analizar el caso de las Malvinas en el Ecuador, en mi criterio personal puedo definir que si se involucra y se involucró la detención de forma ilegal al hecho de la tortura, de la desaparición forzada de los 4 menores de donde suscitaron en diciembre del 2024. En este caso concluyo también que existieron fallos históricos a favor de los derechos humanos mediante las resoluciones judiciales que establecen en la sentencia, ya que el tribunal declaró la culpabilidad de los 16 militares y 11 de ellos fueron condenados a 34 años de prisión por el delito de desaparición forzada, mientras que los otros 5 solo recibieron una pena de 30 meses tras acogerse a la figura de cooperadores eficaces. La Corte Constitucional en el Ecuador dictaminó la desaparición y muerte de los niños que constituyen un crimen de desaparición forzada que atribuye al Estado, enfatizando los derechos a la vida,